Vamos a hacer ahora la zanahoria, así que para ello empezamos con el color naranja haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tengo el primero, en el siguiente otro. En la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo, después del punto bajo hacemos un aumento y esto lo repetimos 2 veces más, un punto bajo y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 9 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 9 puntos bajos, uno en cada punto. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 2 puntos bajos y seguido de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 2 veces más, 2 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 6 hacemos un punto en cada punto de los 12. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 2 veces más, 3 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Luego en la vuelta 8 y 9 hacemos un punto en cada punto de esos 15. En la vuelta número 10 empezamos haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, y enseguida de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 2 veces más, 4 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Luego, de la vuelta número 11 a la vuelta número 14, hacemos un punto en cada punto de los 18. En la vuelta número 15 empezamos haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 2 veces más, 4 puntos bajos y una disminución, y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Después de esta vuelta ya podéis rellenar. En la vuelta número 16 empezamos haciendo 3 puntos bajos. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución y esto lo repetimos 2 veces más, 3 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta número 17 hacemos ya 6 disminuciones y cerramos. Para hacer las ramas de la zanahoria, con el color verde más oscuro, vamos a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos regresamos haciendo 6 aumentos, uno en cada cadena. Ahí tengo el primero. Después de los 6 aumentos vamos a levantar a continuación 10 cadenas y nos regresamos por las 10 cadenas haciendo 8 aumentos. Después de los 8 aumentos, en el último punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar. Esto lo unimos a la zanahoria aquí en el extremo, así cosiéndolo, ¿vale? Y ahora le podemos hacer así la formita de los rulitos de las ramas. Y ahí tenemos ya terminada la zanahoria. Para hacer el huevo, con el color que queráis, hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos.
En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, uno en cada punto de los que tenemos. La vuelta número 2 la terminamos con 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Esto lo repetimos 5 veces más, un punto bajo y un aumento, y finalizamos la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Luego en la vuelta número 4 hacemos 18 puntos bajos, uno en cada punto. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 2 puntos bajos y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y un aumento, y finalizamos la vuelta con 24 puntos bajos. Luego, en la vuelta número 6, hacemos un punto en cada punto de los 24. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo repetimos 5 veces más, 3 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta número 7 tendremos 30 puntos bajos. Luego, de la vuelta número 8 a la vuelta número 13, hacemos un punto en cada punto de los 30. En la vuelta número 14 empezamos haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo repetimos 5 veces más, 3 puntos bajos y una disminución. Al final de la vuelta número 14 tendremos 24 puntos. Luego en la vuelta número 15 hacemos un punto en cada punto de esos 24. En la vuelta número 16 empezamos haciendo 2 puntos bajos y enseguida de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos, una disminución, y terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 17 hacemos un punto bajo en cada uno de los 18 que tenemos y ahí ya podemos rellenar. En la vuelta número 18 empezamos haciendo un punto bajo y enseguida hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más un punto bajo y una disminución y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta número 19 y última vamos a hacer 6 disminuciones y ya cerramos el tejido. Ahora ya podemos colocar la hojita y la flor donde más os guste, o bien cosida o bien pegada. Y ahora nos vemos para deciros cómo ponemos la barba y el pelo. Me vais a tener que perdonar, pero cuando estaba editando el vídeo me di cuenta de que no se me había grabado la parte donde explico cómo colocar las piernas y cómo colocar los brazos. Entonces os voy a intentar explicar lo mejor posible las partes que no se han grabado, ¿vale? Son los brazos, las piernas y este gorrito. Así que os digo, los brazos los colocamos en línea recta, el uno con el otro, pasando por el centro. Imaginaros que esta es la parte de arriba, pues los brazos hacemos así una línea recta y colocamos aquí uno y aquí el otro, ¿vale? En la parte de arriba del muñeco. Ahí los podéis coser o pegar, ¿vale? Luego las piernas, ya veis aquí cómo están cosidas. Las he cosido juntando la pierna con la cadenita esta que quedó por fuera, ¿vale? La hebra que quedó por fuera aquí. Ahí vais uniendo punto por punto y las ponéis más o menos pues así, entre los dos bracitos, pues ahí, más o menos quedan las piernas, ¿vale? Eso es como lo tenéis que hacer. Y el gorrito yo lo he pegado, las que lo vayáis a coser lo hacéis de la misma manera, le metéis un poquito de relleno dentro, ¿vale? Tampoco mucho, porque como el gnomo no tiene cabeza, pues le metéis un poquito de relleno dentro y lo vais pegando o cosiendo así alrededor, todo alrededor. Aquí tratáis de hacerle esta forma, así para que quede encima de la nariz, ¿vale?
y así queda el gorro, ¿vale? Entonces ahora ya os dejo con la explicación de cómo colocamos las orejas, que eso sí se me ha grabado, gracias a Dios. Bueno, lo siento mucho, no sé cómo ha pasado eso, intentaré que no me vuelva a pasar. Un besito. Para pegar la barba necesitamos unos 8 trozos, más o menos, unas 8 tiras de la lana blanca, de esta más gruesita, de unos 12 centímetros de largo, ¿vale? 10 o 12. Y entonces la vamos a ir colocando en el muñeco así. Como aquí dentro va a ir el gorro que no se va a ver, la vamos a ir colocando así doblada a la mitad y ahí pegada la tira, ¿vale? Ahora os muestro. Ahí pondríamos un poquito de pegamento, doblamos la tira al medio y ahí colocamos una tira. Que sea larga, no os preocupéis porque ya luego la vamos a recortar dándole como forma de pico. Así que ahora cogemos otra tira y la pegamos alrededor de esa. Otra tira alrededor de esa. Otra más. Aquí dentro ya os digo que con el gorro no se va a ver, así que no importa. Una vez que estén pegadas esas tiras, vamos a echar un poco aquí abajo. Y vamos a colocarlas así, ya tratando de que no se vea el naranja o de que se vea lo menos posible, ¿vale? Y haciéndole una forma así hacia abajo como en pico. Ahora colocamos esas otras 4 que nos quedan así por encima de estas para hacer barba más tupida, ¿vale? Pegando primero arriba, luego la parte de abajo la juntamos bien y la colocamos de la mejor manera. Ahí pegamos otro trocito. Ahí pegamos otro. Y este último lo vamos a pegar aquí en el medio. Ahora de la misma manera que hemos pegado las otras, aquí tengo esta suelta, vamos a darle un poco. Ahí. De la misma manera que hemos pegado las otras, vamos a pegar estas así por encima. Y ahora le vamos a dar forma aquí abajo con las tijeras. Cortamos así, en forma de pico, de un lado y del otro. Ahora ya colocamos la nariz en el medio, así más o menos, dependiendo de donde os haya quedado el medio, ¿vale? Más o menos la nariz tiene que venir en esta línea recta del tejido, o sea, donde terminan las líneas rectas, así, donde terminan las filas rectas vendría por aquí la nariz, así, porque el gorrito nos quedará así, colocado un poco así encima de la nariz, ¿vale? Entonces ahí pegaríamos la nariz. ¿Vale? Y ahí estaría si vais a hacer el que lleva barba. Vamos entonces ahora a colocar el pelo del gnomo que va a ser chica, ¿vale? Y he cortado 9 trozos de esta lana de unos 20 centímetros de largo. Ahora estos 9 trozos los voy a dividir
de 3 en 3 y voy a hacer una trenza todo a lo largo. Unís los extremos con unas gomitas elásticas y si no tenéis gomitas elásticas podéis unirlo con un hilo del mismo color del pelo. Ahora vamos a retocar un poquito las puntas, que queden más o menos igual de un lado y de otro. Y ya lo vamos a pegar a la cabeza. Entonces lo vamos a colocar poniendo un poquito de pegamento aquí en el medio y haciendo que las trenzas nos caigan por cada uno de los lados, ¿vale? Pero por delante del brazo, así, más o menos por ahí. Entonces colocamos un poquillo de pegamento. Aquí de los lados, si queréis fijarlo al cuerpo, podéis, y si no, podéis dejarlo así suelto. Yo le voy a fijar un poquito. Entonces, las orejas les dais así un poquito de forma hacia adentro, ¿vale? Porque como no llevan relleno, esto se nos va a meter hacia adentro. Damos así un poquito de forma a cada una y las unimos justo aquí en el medio, ¿vale? De un lado y de otro. Aquí en el medio una y en el otro lado la otra. Ahora vamos a ponerle su florcita, que al chico se la puse aquí en esa esquinita y a ella se la voy a poner aquí abajo, de este otro lado. Entonces pegamos así la hoja, la otra hoja la voy a pegar así hacia el otro lado y justo encima la flor. Ahora le voy a poner este brillantito aquí justo encima del anillo mágico que había hecho en el centro de la flor, quiero decir. Bueno, pues así quedan nuestros gnomos conejo. Aquí está la chica y aquí está el chico con su barbita. Espero que os haya gustado y si es así podéis dejarme un like y podéis suscribiros para seguir tejiendo cositas como esta conmigo. ¡Chao, chao!